Bienvenidos nuevamente a las actividades que semana a semana llevamos a cabo en la Logia Blavatsky. Esta vez tenemos el gusto de recibir a nuestra querida hermana Carolina Torres, que nos ofrecerá explicación acerca de un artículo que escribió la señora Blavatsky, cuyo título es Los Mahatmas Teosóficos. Y seguramente tendremos importantes conceptos que serán debidamente aclarados en su momento por nuestra hermana para que podamos comprender acerca del trabajo de los Mahatmas teosóficos, su presencia, su trabajo, su labor y la relación que tuvieron con ciertos personajes, entre ellos el más importante, la señora Blavatsky, para poder expresar lo que ahora conocemos como teosofía. Adelante, Caro, por favor, bienvenida. Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a platicar sobre un artículo publicado en los Collecting Writing, como nos comentaba Enrique, de HPB, específicamente en el tomo 7, que se llama Mahatmas Teosóficos, de la página 186 a la 191 de la versión digital en español editada por el Grupo de Estudios Teosóficos Valencia. Este artículo, a su vez, fue publicado originalmente en The Path, Nueva York, en el volumen 1, el número 9, diciembre de 1886, en las páginas 257 a la 263. La revista The Path era una revista teosófica. Aquí vemos una imagen de la revista, en su momento circulaba así, como lo estamos viendo. Aquí tenemos la imagen del artículo en cuestión, que se llama Mahatma Teosófico, tiene 6 páginas. Este artículo radica en una crítica que le hace HPB a un escrito publicado en la revista The Occult World en 1886, que consiste en un reclamo de los editores de dicha revista, o sea, de Occult World, a los Mahatmas por no responder a sus llamados, lo que genera a su vez una respuesta de HPB en el artículo que vamos a comentar. Acá tenemos la imagen de la revista The Occult World, que fue donde salió el editorial original que causa esta molestia, este desagrado en Madame Blavatsky, pues, y en todos los que son asiduos a la sociedad teosófica y a los maestros. Esta revista, The Occult World, fue una revista mensual reconocida como la primera publicación periódica teosófica publicada en los Estados Unidos, específicamente en Rochester, Nueva York. Josephine Cable fue su editora. El primer número estaba fechado en abril de 1884 y la tirada continuó hasta abril de 1889. Para continuar, vamos a refrescar un poco el significado de los términos de Mahatma y Chela. Mahatma es un término sánscrito que significa gran alma. En la literatura teosófica, el término es utilizado en una forma específica para referirse a personas exaltadas que han alcanzado un gran poder y conocimiento. Chela, de acuerdo a HPB, es uno que se ha ofrecido a sí mismo como un pupilo para aprender prácticamente los misterios ocultos de la naturaleza y los latentes poderes psíquicos ocultos en el hombre. De acuerdo al maestro M, un chela es solo aquel que tiene el amor por la humanidad en el corazón, quien es capaz de comprender a fondo la idea de una regeneración práctica de la hermandad que le da derecho a la posesión de nuestros secretos. Solo tal hombre nunca hará mal uso de sus poderes, debido a que no habrá temor de convertirlos en fines egoístas. Un hombre que no pone el bien de la humanidad por sobre sus propias ventajas no es merecedor de convertirse en nuestro chela.
él no es merecedor de elevarse más en conocimiento que su vecino. Allí podemos ver el número de carta cronológica donde nos dice esto el maestro M. De acuerdo a la teosofía, los Mahatmas teosóficos son los maestros Putumi Lansil, también llamado Putumi y referido con frecuencia simplemente como KH, y el maestro Moria, a quien habitualmente se hace referencia solo por su inicial M, quien fue el maestro de HPB. Aquí podemos ver una imagen o retrato de los maestros. A la izquierda tenemos al maestro KH y a la derecha el maestro M. Se nos dice que estos dos Mahatmas, pertenecientes a la Hermandad de Adeptos, fueron los principales encargados, juntos con HPB, de la creación de la Sociedad Teosófica y la divulgación de la teosofía en los tiempos modernos. Ahora, para entrar en contexto, vamos a leer una pequeña biografía de Josephine Cable y de William Brown, que fueron quienes escribieron el artículo sobre el que HPB hace la crítica, para que tengamos una referencia de quiénes eran estos personajes, que no eran unas personas ajenas ni extrañas a la sociedad teosófica, sino todo lo contrario. Josephine Cable nació en junio de 1843 y desencarnó en agosto de 1917. Fue una espiritista, teósofa, cofundadora de la primera logia teosófica estadounidense, llamada Sociedad Teosófica de Rochester, en el estado de Nueva York en 1882. En 1886 estableció la 12ª logia Gita Theosophical Society en Aldrich, Alabama. Por su parte, el señor William Brown nació en Escocia en 1857, conoce al señor Sinet en 1883 e inmediatamente se hace miembro de la Sociedad Teosófica. Decide viajar a Abdiar, en la India, con la intención de encontrarse con los maestros. Y durante un viaje de conferencias en el que acompaña a Olcott y a Damodar Mavalankar, tiene la posibilidad de encontrarse con el maestro KH en su cuerpo físico en 2 oportunidades. Posteriormente viaja a Estados Unidos, donde se une a la señora Josephine Cable y la ayuda con la edición de la revista The Occult World. Finalmente se aleja del movimiento y se convierte al catolicismo. Esto lo podemos leer en el libro Tras los pasos de un Chela Indo de Damodar Mavalankar. Ahora sí, después de esta pequeña biografía de la señora Josephine y el señor Brown, entraremos de lleno en el escrito. Comienza Madame Blavatsky de esta manera. Con pena profunda y sincera, aunque sin sorpresa alguna, preparada como lo estoy desde hace años para declaraciones como esa, he leído en Occult World de Rochester, editado por la señora Cable, adicta presidenta de la Sociedad Teosófica en ese lugar, su editorial publicada en forma conjunta con el señor Brown. Este repentino cambio de sentimientos es quizás muy natural en esta dama, puesto que nunca ha tenido las oportunidades que tuvo el señor Brown. Y su modo de pensar cuando dice que después de un gran deseo de entrar en comunicación con los Mahatmas teosóficos, nosotros, es decir, ellos, hemos llegado a la conclusión que es inútil forzar la vista hacia los Himalayas. Indudablemente es compartido por muchos teósofos. Entonces, vamos a releer nuevamente el comienzo de este editorial, donde dicen, cito, después de un gran deseo de entrar en comunicación con los Mahatmas teosóficos, nosotros, es decir, ellos, el señor Brown y la señora Josephine, hemos llegado a la conclusión que es inútil forzar la vista hacia los Himalayas. A lo que Madame Blavatsky les contesta. Y una de las primeras reglas
exige que aquellos que inician su viaje hacia Oriente como candidatos para ser observados y recibir los favores de los custodios de esos misterios, deben marchar por el camino recto, sin detenerse en los desvíos y senderos laterales, tratando de unirse a otros maestros y profesores que con frecuencia pertenecen a la ciencia siniestra, para que adquieran confianza y muestren fe y paciencia, además de otras condiciones que deben llenar. Eh, También agregué algunos fragmentos de las cartas de los Mahatmas, que aunque no fueron escritos a estos personajes, pues en mi opinión hay concordancia y hasta se puede relacionar algunos temas. Dicen los maestros en su carta número 49 de la edición cronológica: yo puedo acercarme más a usted, pero es usted quien deberá traerme, purificando su corazón y desarrollando gradualmente su voluntad. Como ocurre con la aguja, el adepto sigue aquello que lo atrae. Dicen los maestros también en la carta 114 de la edición cronológica: ni nunca podrá verme usted en mi cuerpo carnal, ni siquiera en una visión definida con claridad, a menos que esté preparado para prometer, por su honor, jamás revelar el hecho a nadie mientras viva, salvo que reciba permiso a ese efecto. Entonces aquí vamos a analizar un poco las respuestas de Madame Blavatsky a los cuestionamientos de estos dos personajes. Cuando Madame Blavatsky cita y dice, puesto que nunca ha tenido las oportunidades que tuvo el señor Brown, asumo que se refiere principalmente a lo que comentábamos en la biografía del señor Brown, que este personaje, según nos comenta Damodar Mavalankar, sí tuvo contacto en dos oportunidades con el maestro Cache. Y la señora, pues Josephine, ni tuvo contacto de manera directa ni de manera de carta, pues entonces a esto se refiere cuando dice que nunca ha tenido las oportunidades que tuvo el señor Brown. Cuando habla, sin detenerse en los desvíos y senderos laterales, tratando de unirse a otros maestros y profesores que con frecuencia pertenecen a la ciencia siniestra, pues asumo también yo que HPV se refiere a los desvíos que estas personas pudieron realizar, ya que era públicamente conocida que la señora Josephine era una espiritista. Y pues todos ya conocemos los riesgos y engaños que este tipo de prácticas conlleva. La teosofía nos enseña que prácticas como el espiritismo, la mediunidad, la canalización psíquica son peligrosas y perjudiciales tanto para los vivos como para los muertos. Y cuando se refiere a los senderos laterales, pues algunos de los senderos que se nos muestran ante nosotros son como callejones sin salida. Y cuando habla de maestros y profesores, pues hay muchos instructores que se ofrecen para enseñarnos, pero son como ciegos guiando a ciegos. Y por consiguiente, pues la adecuada elección de nuestro sendero y de nuestro instructor nos evitará mucha pérdida de tiempo y muchos sinsabores. El único camino que debemos escoger es el que ha sido hallado por los grandes instructores y los grandes maestros que conducen a la perfección de la vida humana. Y cuando hablan la señora Josephine y el señor Brown también que dicen, es inútil forzar la vista hacia los Himalayas, pues no es lo que quiera la persona, sino lo que merezca, lo que se gane con esfuerzo propio, como nos lo mencionaba el hermano Oscar en una de sus charlas anteriores, pues no es desear, sino merecer. Quienes lo merezcan atraerán sin duda la atención de los maestros, quienes le enseñarán a ayudar y a favorecer al mundo. Pues muchos quieren tener un contacto directo con estos seres tan elevados, sin purificarse, sin controlar sus vehículos inferiores, guiados generalmente aún por el egoísmo. Continuamos con el editorial y dicen, no necesitamos, es decir, ellos, la señora Josephine y el señor Brown, correr tras los místicos orientales que niegan su capacidad para ayudarnos.
Les contesta Madame Blavatsky. Nadie les ha hecho ninguna promesa imprudente, menos aún, ni la sociedad ni sus fundadores jamás les ofrecieron sus maestros como premio a los de mejor conducta. Durante años, a cada nuevo miembro se le ha dicho que no se le prometía nada, pero que tenía que esperarlo todo de su propio mérito personal. Continúa Madame Blavatsky. Una vez que el teósofo pueda llegar a ser candidato, bien para el chelado o para recibir favores, debe tener en cuenta el compromiso mutuo, tácito o formalmente, ofrecido y aceptado entre ambas partes, y considerar que tal compromiso es sagrado. Es un compromiso de 7 años de prueba. Continúa Blavatsky. Sin embargo, ¿cuántos hay que esperando lo que llamarían favores anticipados? Al quedar defraudados, en vez de repetir humildemente, mía es la culpa, acusan a los maestros de egoísmo e injusticia. Deliberadamente rompen el hilo de conexión 10 veces al año y esperan cada vez que se les tome como al principio. Y les pregunta, ¿han cumplido ustedes sus obligaciones y compromisos? Ustedes que echan toda la culpa a la sociedad y a los maestros. La encarnación de estos últimos de la caridad, la tolerancia, la justicia y el amor universal han llevado la vida requerida y han cumplido las condiciones necesarias del que se considera candidato. Dicen los maestros en la carta número 116, ningún hombre viviente puede exigir algo a los adeptos. Sus simpatías son espirituales, no intelectuales. También continúan los maestros algo relacionado en la carta número 114. Tener siempre presente que en cualquier tiempo que sea y cuando sea posible, se hará siempre lo que se pueda por usted sin que lo pida. En consecuencia, nunca lo pida ni lo sugiera. Entonces vamos a examinar un poco lo que dicen. No necesitamos, es decir, ellos, la señora Josephine y el señor Brown, correr tras los místicos orientales que niegan su capacidad para ayudarnos. A esto, pues, los maestros no hacen ningún tipo de favor personal a nadie, no interfieren en su karma. Ellos no están para facilitarnos las cosas, esa no es su labor. Ellos son una guía, emiten energías y nos muestran el camino. No debemos esperar una implicación directa de acompañamiento a la humanidad. Ellos contribuyen armonizando, trayendo paz, tranquilidad. Son guías espirituales. Por lo que muchos piensan que ellos son un mito, porque asumen que teniendo el poder necesario, se niegan a intervenir en situaciones que claramente son controlables por ellos. Pero, repito, esa no es su labor. Ni quieren ni pueden intervenir, porque ese es el karma de cada quien. Ellos no pueden hacer nada al respecto. Entonces, no es que nieguen su capacidad para ayudarnos, no pueden hacerlo. Continúan. Hemos llamado a su puerta y no nos han contestado. Hemos pedido pan y nos han negado hasta una piedra. Les contesta Madame Blavatsky. ¿Están ustedes seguros de haber llamado a la puerta que correspondía? ¿Tienen ustedes la certeza de no haber errado el camino al detenerse con frecuencia durante este viaje en portales extraños, tras los cuales están en acecho los enemigos más encarnizados de aquellos a quienes buscaban? A lo que dicen los maestros en la carta número 2, en verdad tenemos nuestras escuelas y nuestros maestros, nuestros neófitos y nuestros adeptos superiores.
Y la puerta está abierta siempre para el hombre apropiado que a ella llame. Y nosotros damos invariablemente la bienvenida al recién llegado, solo que en vez de ir nosotros a él, es él quien tiene que venir a nosotros. Más que eso, de no haber llegado él a tal punto en el sendero del ocultismo, desde el cual el retorno es imposible por haberse comprometido irrevocablemente con nuestra asociación, nosotros nunca le visitamos en apariencia visible ni cruzamos su umbral, salvo en casos de excepcional importancia. Entonces, cuando ellos dicen, hemos llamado a su puerta y no nos han contestado, hemos pedido pan y nos han negado hasta una piedra. Podemos notar con este comentario el grado de descontento que tenían estas personas, que no asumen su verdadera realidad espiritual, esperando atenciones que quizás no han ganado, que no se merecen. Quizás estas personas tuvieron contacto y se dejaron influenciar por los enemigos que tenía la sociedad teosófica y los enemigos que tenían los maestros. Con respecto a que no le abrieron la puerta, debemos reflexionar que somos nosotros con nuestro comportamiento, con nuestra pureza en acciones y en pensamientos, quienes podemos acercarnos a esa puerta, que solo será abierta a quien esté preparado, a quien esté purificado y a quien esté realmente comprometido. Continúa el editorial diciendo, resulta agradable para algunos de nosotros, dicen los nombrados, es decir, la señora Josephine y el señor Brown, obedecer el llamado del varón de los dolores, que no nos rechazará por indignos o por no haber alcanzado cierto porcentaje de mérito personal. Madame Blavatsky les comenta cómo lo saben, a menos que acepten el cínico, terrible y pernicioso dogma de la Iglesia protestante, que enseña el perdón del crimen más abominable siempre que el criminal crea sinceramente que la sangre de su redentor le ha salvado. ¿Qué es esto sino fe ciega sin filosofía alguna? Continúa Madame Blavatsky. Los dos autores a que me refiero pueden y muy probablemente han corrido tras dioses extraños, pero esos dioses no han sido nuestros maestros. Ellos los negaron 3 veces y ahora se proponen con pies sangrantes y postrado espíritu orar para que Él, o sea, Jesús, los tome a ellos una vez más bajo su amparo. Les continúa diciendo Madame Blavatsky. Pero en esto son ellos los mejores jueces y nadie tiene derecho a inmiscuirse en sus creencias privadas, estando en nuestra sociedad. Y quiere el cielo que en su nueva decepción no se vuelvan un día nuestros enemigos más acérrimos. Cuando hablan estos personajes, resulta agradable para algunos de nosotros obedecer el llamado del varón de los dolores, que no nos rechazará por indignos o por no haber alcanzado cierto porcentaje de mérito personal. Recordemos que el varón de los dolores en la iconografía cristiana se refiere al aspecto físico de Jesucristo entre el momento de la crucifixión y de la resurrección, que es presentada generalmente en el arte alemán, que nos dice además que Jesucristo vino para llevarse el pecado y todos los pesares del mundo, para que nosotros pudiéramos disfrutar el gozo eterno con Él y con Dios. HPB nos dice que lo emocional
no es filosofía. Y Buda y otros tantos avatares dedicaron toda su larga vida de autosacrificio precisamente para arrancar a la gente de esta superstición mal engendrada. Se cree en algo o en alguien, pero la teosofía nos enseña que debemos comprobarlo personal y directamente. Debemos estudiarlo, investigarlo, analizarlo, contemplarlo para así sacar nuestras propias conclusiones. Toda esta información se puede comprobar por el uso de facultades internas. Quizás ahorita pues nosotros no las tenemos desarrolladas, pero llegará el momento en que sí y que lo podamos realizar. Mientras tanto, lo que se nos ha entregado ha sido observado y comprobado por los maestros, que son personas completamente liberadas y desarrolladas. También como estudiantes de teosofía, sabemos también que a través de la ley del karma somos nosotros mismos con nuestros comportamientos, nuestros verdugos o nuestros salvadores. Así que nadie va a venir a salvarnos de obtener lo que merecemos, lo que hemos sembrado, puesto que cada uno de nosotros tiene que asumir la gran responsabilidad de las causas creadas por sí mismo. Nos dice también Blavatsky que hay libertad de pensamiento y nadie tiene derecho ni a inmiscuirse ni a juzgar las creencias privadas. O sea que las personas pueden creer en esta figura, el varón de los dolores, y no somos quienes para juzgarlo, pero sí hay que tener un poquito de discernimiento según lo que la teosofía nos enseña. También hace HPV en este artículo, Los Mahatmas Teosóficos, una referencia a un comentario que hace el señor Lawrence Oliphant. Este señor Oliphant fue un autor, un viajero diplomático, un agente de inteligencia británico, un místico cristiano nacido en Sudáfrica y fue la figura cristiana más importante de su tiempo. Y él escribe, y cito, se matan entre sí por la fraternidad y combaten como demonios por el amor a Dios. Y es que nosotros nos hemos apartado de todo dogma y estamos con toda justicia y prudencia tratando de desprendernos de hasta el último vestigio de toda autoridad nominal. Pero en cualquier otro aspecto somos tan malos como ellos, calumniadores, difamadores, sin caridad, criticones, lanzamos gritos de guerras incesantes y nos llenamos de mutuas imprecaciones hasta el punto de que el mismo infierno de los cristianos puede enorgullecerse con tales muestras. Ayudarán ellos, o sea, los maestros, a los que a su vez ayudan a otros en el camino de la salvación y la liberación del egoísmo con puntapiés y escándalos. A lo que Madame Blavatsky le contesta, ¿quién entre los tantos miles de miembros de la sociedad teosófica lleva la vida requerida? ¿Puede decir alguien, porque sea estrictamente vegetariano, y hace énfasis en que los elefantes y las vacas lo son, o porque lleve una vida de célibe después de una tormentosa juventud en el sentido opuesto, o porque estudie el Bhagavad Gita, que es un teósofo según el dictado de los maestros? Así como no es el hábito lo que hace al monje. Continúa Madame Blavatsky. Vemos teósofos en busca de poder y autoridad personal. Teósofos calumniándose y criticándose entre sí, como lo harían dos sectas cristianas rivales. Y finalmente, teósofos rehusando llevar la vida que predican. Los maestros se niegan a interferir en el karma y desempeñar una parte secundaria
en el caso de cualquier teósofo que acuda a ellos. Pues Madame Blavatsky se refiere, entre, no sé, algunos otros teósofos, pues a estos dos en particular, a la señora Josephine y al señor Brown. Y aquí nos invita a reflexionar de cómo pretendemos nosotros recibir ayuda o apoyo o cualquiera si estamos usando cualquier medio para lograr nuestro cometido, así sea por una buena causa, pues la intención se pierde por la manera en que queremos obtener ese cometido. ¿Cómo podemos hablar de fraternidad si nos mueven las pasiones y los deseos de baja vibración? Si nos dejamos llevar por el egoísmo. ¿Cómo podemos siquiera pretender llamar la atención de estos seres tan elevados que solo trabajan por el beneficio y por el bien de la humanidad, no por intereses particulares? Madame Blavatsky cierra el artículo de esta manera. Y ahora, unas palabras más antes de concluir. Se me preguntará, ¿y quién es usted para encontrar faltas en nosotros? ¿Es usted que sostiene mantener comunión con los maestros y recibir a diario sus favores tan santa, tan impecable, tan digna? Continúa Madame Blavatsky diciendo, jamás le he negado ni dudado de él, ni aun en pensamiento. Jamás un reproche ni una queja en su contra se ha escapado de mis labios ni penetrado en mi cerebro por un instante, bajo las pruebas más duras. Desde el principio, yo sabía lo que debía esperar porque se me había dicho. Sigue diciendo Madame Blavatsky. Devoción incondicional a aquel que encarna el deber que me toca y creencia en la sabiduría. Colectivamente de esa grande, misteriosa, pero real hermandad de hombres santos. Es mi único mérito y razón de mi éxito en la filosofía oculta. Nos dice también Madame Blavatsky que la única condición indispensable que requiere el candidato a Chela a prueba es sencillamente la fidelidad absoluta al maestro y a su propósito. Los maestros no malgastarán sus poderes en aquellos cuyo futuro y deserción final con frecuencia pues prevén claramente. Ellos son selectivos en la escogencia de sus discípulos. No es por juzgar, sino que ellos ponen la semilla y dependiendo de la tierra va a germinar de forma estable y creativa, pues ellos no derrochan energía. Nos dice también Madame Blavatsky, aquel que cree en lo que profesa y en su maestro, lo aguantará y saldrá victorioso de la prueba. El que duda, el cobarde, que teme recibir lo que injusticia merece y además trata de evitarlo, pues fracasa. En conclusión, para finalizar, este escrito de HPB nos demuestra cómo debemos tomar conciencia sobre el comportamiento que debemos tener. La lógica nos dice que deben existir hombres perfectos y que no faltan indicios de la existencia en todo el tiempo de tales hombres de esta magnitud, que en vez de abandonar por completo el mundo para vivir en los reinos superhumanos o en los reinos divinos, pues permanecen en contacto con la humanidad, movidos de su amor a ella para auxiliarla en su evolución. El sendero está abierto para cuantos anhelan saber y adelantarse, pero quien aspire a acercarse a los maestros y alcanzarlos, tendrá que ser inegoísta como lo son ellos. Tendrá que olvidarse de su personalidad y dedicarse enteramente al servicio de la humanidad, así como ellos se dedican. Entonces, nos preguntaremos, ¿qué debo hacer
Y la respuesta es sencilla: trabajar tanto como podamos en el auxilio de la humanidad como trabaja el maestro. Comencemos con lo que podamos hacer, aunque al principio sea solo una pequeña tarea, y en cuanto obtengamos las cualidades necesarias de carácter, se nos confiarán pues tareas superiores hasta que por el esfuerzo realizado poseamos las virtudes que exige la admisión en la gran fraternidad blanca. Por lo tanto, no hay necesidad de hacer especial esfuerzo para llamar la atención. Bueno, muchas gracias. He terminado mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Caro. Eh, Aquí podemos ver, bajo estas explicaciones que nos has dado, el grado de compromiso que tenía la señora Blavatsky en la difusión de la teosofía y en la defensa de los maestros, de sus maestros, porque por ignorancia o por arrogancia, estos dos seres humanos expresaron cosas que seguramente, como se ve, no correspondían a la realidad. También seguramente porque desconocían la naturaleza de los maestros. Y entonces, en estos términos, la señora Blavatsky, eh, pues yo me pongo a pensar, a reflexionar en este momento, que además de atender todas las indicaciones respecto de la, de escribir la doctrina secreta y todos los otros textos que dejó y que le eran dictados por los maestros, todavía tenía que lidiar en este plano con todo este tipo de problemáticas que generamos los seres humanos que vivimos en la ignorancia, en la oscuridad. Y la gran misión que ella desempeñó tuvo una enorme cantidad de facetas que nos muestran que era un gran ser humano, pero muy avanzado con respecto a lo que es la humanidad hoy en día. Y este artículo nos aclara precisamente este punto que nos has expuesto, o esta serie de puntos que nos has expuesto también, donde se nos hace notar la gran importancia que tuvo, como lo dije en la sesión anterior, este, el trabajo de la señora Blavatsky, muy importante. Muchas gracias, Caro. Antes de abrir la posibilidad de, de preguntas y opiniones, quiero leer algo respecto de lo que escribió una de sus hermanas, la más pequeña, dice aquí la más joven de la señora Blavatsky, respecto de ella. Eh, Dice Vera, hermana de HPV, los hombres sabios, que esto dice que desde niña lo decía la señora Blavatsky, los hombres sabios han existido en todas las edades y existen aún en nuestros días, dejándose conocer solamente por aquellos merecedores de conocerlos y verlos y que creen en ellos en vez de reírse. Esto creo que aplica perfectamente en este caso de estas personas que creían que los maestros estaban a la disposición de cualquiera y no, se dejaron ver por aquellos que verdaderamente merecían por los méritos logrados a través de sus experiencias previas en diferentes encarnaciones. Entonces, esto es lo que nos muestra es que por muchos deseos que tengamos o por muy puros que creamos que estamos, si los maestros no aparecen en nuestra vida es porque no lo merecemos. Bien, la señora Blavatsky tenía como amigo a un príncipe, el príncipe mm, Don Kaukop, Don Daukop. Eh, entonces, indagando, la señora, eh, em, la señora, perdón, aquí en una carta que escribió la señora Blavatsky, se descubrió más información sobre la primera estadía de ella en la India, donde ella le relata a su amigo el príncipe respecto
texto del maestro M, que fue su maestro, o es su maestro. Dice, en Inglaterra lo vi solamente 2 veces y en nuestra última entrevista él me dijo, tu destino se encuentra en la India, pero más tarde, en 28 o 30 años. Ella se refiere al encuentro que tuvo en Inglaterra por primera vez en 1851. Dice, fue allí, eh, ve allí ahora y observa el país, le dijo el maestro en 1851. Y ella dice, yo fui allí. ¿Por qué? No lo sé. Estaba como en un sueño, permanecí cerca de 2 años viajando y recibiendo dinero cada mes. No tenía idea de quién y siguiendo fielmente el itinerario que me había sido dado, recibí cartas de este hindú, o sea, de su maestro, pero no lo vi ni una sola vez durante aquellos 2 años. Entonces, si la señora Blavatsky, siendo una discípula de los maestros, no pudo verlo en 2 años, porque los maestros no pierden el tiempo. Materializarse representa utilizar energía, y esa energía no la desperdician los maestros para darle cumplimiento a los caprichos de la gente ignorante. En este caso, cabe bien aplicarlo para estos dos que, ignorando eso, pensaban que los maestros pues, lo rechazaban y que solamente tenían preferencia por HPV, no sabiendo que habría que hacer méritos para poder llegar a ello, ¿no? Además, ¿cuál era el propósito? Seguramente era un propósito egoísta para poder contarlo a los nietos, ¿no? Eh, desde luego, dice, voy a agregar algunos comentarios, al fin que tenemos tiempo todavía, eso creo. De los extractos de las cartas de los maestros de sabiduría, entre saqué, bueno, voy a leerlo, porque aquí lo tengo a la mano en el libro. Refiriéndose a la señora Blavatsky, dice el maestro Kach, la misión del espíritu planetario no es sino la de hacer sonar la nota clave de la verdad, una vez que ha dirigido la vibración de esta última para que siga su curso ininterrumpidamente a lo largo de la concatenación de aquella raza y hasta el final del ciclo. Los habitantes de la esfera superior habitada desaparecen de la superficie de nuestro planeta, es decir, los maestros de sabiduría, hasta la siguiente resurrección de la carne. Las vibraciones de la verdad primordial son lo que vuestros filósofos denominan ideas innatas. Eso dice el maestro Cachi. Y luego agrega otro comentario, dice, el único objetivo por el que esforzarnos es el mejoramiento de la condición del hombre por medio de la expansión de la verdad adaptada a las distintas etapas de su desarrollo y las del país en donde vive y al que pertenece. Entonces, no es una ociosidad el presentarse frente a la señora Blavatsky. Hay una misión muy importante que está determinada por el espíritu planetario, nada más y nada menos. Es tan importante la misión que vinieron a desempeñar y que siguen desempeñando y que se mostraron frente a personas como la señora Blavatsky, el coronel Olcott y otros que tuvieron esa dicha porque lo merecían, desde luego, y que unos lo aprovecharon, como fue la propia señora Blavatsky, y que otros, pues no pudiendo, porque no tenían la madurez espiritual suficiente, pues se estrellaron en la roca de la verdad, ¿no? No pudiendo acceder a ellos más que a través de algunos escritos, quizá. Ellos nunca pudieron verlos, ¿sí? Bien. Luego, eh, en otra parte, dice, lo menos que podemos hacer por una persona, es decir, por Blavatsky, que ha dedicado toda su vida a servirnos a nosotros y a la causa que llevamos en el corazón, es proteger su cuerpo
y su salud por el bien de ella cuando pueda necesitarlo de nuevo. Pues ese es el deseo de todos nosotros, que desaparezca la sociedad teosófica antes que ser desagradecidos con HPV. Vean la magnificencia del sentimiento de gratitud que tenían por su discípulo. Aquí se ve la humildad que tienen estos grandes seres y no están pensando en cumplir deseos como los de la señora Josephine y el señor Brown. Tristemente, se equivocaron en ese sentido, ¿no? Pero sirvió para que la señora Blavatsky pudiera expresar esto y que nos aclarara exactamente de qué se trata la presencia de los maestros, ¿verdad? Entonces, esta demostración de solidaridad con quien era su discípula, en este caso, y que merecía su atención, porque además formaba parte del plan por el que ellos se hicieron presentes y se manifestaron. Digo yo, Sí. que era tanto la devoción que tenía Blavatsky por sus maestros que le indignó tanto este editorial que vino a defenderlo, cosa que ellos no necesitaban, ni necesitaban ni les importa, pero era tal grado su indignación o sea, que ella no concebía quedarse callada y tranquila ante un ataque tan fuerte que hacían, porque era pues mucha su devoción, es que parecía inconcebible que alguien que estuviera en la sociedad teosófica, que creyera en los maestros, pues quisiera juzgarlos de esa manera, porque no nos prestan la atención que nosotros consideramos necesaria, como si los maestros... Además, ella misma dice, ella agrega que ella se siente avergonzada y por eso tiene que aclarar toda esta situación tan penosa, ¿no? Respecto de los maestros. Dice, dice el maestro KH, realmente jamás fue intención de los ocultistas, es decir, como ellos, esconder a los serios y decididos estudiantes lo que habían estado escribiendo, sino más bien guardar su información por razones de seguridad en una caja fuerte cuya llave es la intuición. Si estos que escribieron en la revista eso, obviamente que no tenían el desarrollo de la intuición y por tanto no tenían derecho a poder tener acceso. Pero más allá, es que es un peligro para sus propias vidas. Entonces, eh, esa incomprensión hacia a la actitud de los maestros eh, choca definitivamente. ¿Por qué? Pues porque por la ignorancia uno cree que es una buena persona y que es merecedor de la reverencia o de la atención de los maestros, cuando no es así. Los maestros dicen que, refiriéndose a los discípulos, no, nosotros no iremos a su encuentro. El discípulo es el que tiene que avanzar hacia nosotros. Y si vemos que decididamente y firmemente avanza, entonces iremos a su encuentro para poder ayudarlo. Antes no. Entonces, hay que merecer para poder obtener una, una atención, pero no solamente de los maestros, sino de cualquier otra persona. Aún en nuestro medio ambiente, en donde nos desenvolvemos, es necesario ser justos, ser digamos, coincidentes en lo que hacemos unos y otros, para que podamos ser colaboradores unos con otros, para ser solidarios. Y no se puede esperar la solidaridad de los maestros simplemente porque yo lo deseo. Eso es pedir algo caprichoso, egoísta completamente. Entonces, la indignación y la vergüenza que sintió la señora Blavatsky pues era bien justificada para poder aclarar qué son exactamente los maestros y además quién merece atención. No cualquiera merece esa atención. Así que nuevamente gracias, Caro. Isabel nos pregunta, ¿por qué el señor sí pudo ver al maestro M dos veces? ¿Y por qué el maestro M aceptaría que se imprima ese artículo? Bueno, de por qué los maestros se materializan o se presentan ante algunas personas, pues es
es como una inquietud que de repente todos tenemos. Ellos lo hacen cuando es sumamente necesario. Seguramente hubo una razón específica para que eso pudiera hacer, quizás para que este señor Brown tuviera certeza y divulgara los conocimientos en Estados Unidos. No sé, esas son especulaciones mías, pero alguna razón debe ser porque los maestros no se materializan con cualquiera ni en cualquier momento. Quizás hubo una razón. Y en cuanto a lo que dice, ¿por qué el maestro M aceptaría que se imprima ese artículo? Pues porque los maestros no intervienen en el karma ni en las acciones de las personas. Cada uno asume, hace sus acciones y luego asume las consecuencias de lo que hizo. Ellos no pueden intervenir en ese tipo de situaciones. Ellos intervienen de una manera armónica cuando es algo en beneficio de toda la humanidad y hasta cierto punto, porque ellos están limitados en ese sentido. Ellos están para emitir energías como para que el que está listo las absorba o vibre a ese nivel, el que pueda llegar a ese alto nivel de vibración, pero ellos no pueden modificar ni pueden hacer nada. Entonces, si ellos pudieran impedir cosas, pues sería el mundo perfecto. Si ellos pudieran evitar tantas cosas oscuras y malas que existen. Y también Gracias. con gusto. Y también la pregunta, Caro, un ratito, creo que puse mal mi pregunta. Yo preguntaba cómo permitió el señor Brown que se imprima o que se diga lo que han dicho, o sea, decir lo que han dicho en ese artículo, pues, habiendo tenido la oportunidad de ver al maestro M 2 veces. O pues sea, quizás mm, al momento en que no fueron satisfechas sus necesidades o inquietudes particulares, pues porque ellos realmente el artículo está hecho es por eso, porque los maestros no les responden. O sea, ellos le escribieron y los maestros no les prestaron atención, entonces es el descontento de ellos, porque normalmente nosotros a veces nos creemos más buenecitos de lo que somos o creemos merecer cosas que no merecemos todavía. Estamos como desubicados espiritualmente y creemos ser mejores de lo que somos. Y quizás, especulo yo, fue esto lo que le pasó a este señor y a lo mejor también influenciada por esta señora Josephine o quién sabe otros enemigos que tenía la sociedad en su momento. De hecho, también él se convierte luego al catolicismo, toma los hábitos, después los deja, porque, o sea, era tanto su descontento porque no lo complacieron que simplemente se fue y se quedó en el sí. cristianismo. Creo que esta es la Qué muestra, creo que esta es la interesante. muestra de cómo cuando no se está preparado se cometen este tipo de errores. El señor Brown no comprendió que el haber merecido eh, ver físicamente al maestro era un gran logro, lo merecía desde luego, pero yo creo que se perdió y entonces se creyó merecedor de hasta de exigir, ¿verdad? Y por eso su reclamo. Entonces fue una gran equivocación la que tuvo. Aquí recibió la oportunidad, pero no comprendió. Él mereció ver al maestro, estar cerca de él, pero no entendió propiamente cuál era su papel frente a los maestros o frente al movimiento teosófico en todo caso. ¿Sí? Yo quiero agregar otra cosa. Aquí eh, únicamente eh, hemos mencionado pues a dos de los maestros teosóficos, pero en realidad pues toda la jerarquía, o bueno, buena parte de la jerarquía oculta de los maestros de sabiduría estuvo eh, contribuyendo también. El propio Mahachohan, al cual se refiere los maestros como nuestro jefe, ¿sí? Siempre tenían que pedir autorización del jefe de ellos. En el caso del maestro KH, su jefe era el maestro M, pero el jefe de ambos era el Mahachohan, o es el Mahachohan, ¿sí? También en la obra teosófica participó el maestro Serapis, también que podemos considerar que es uno de los maestros teosóficos. El maestro Hilarión también, recuerden que fue el maestro de Mabel Collins, por ejemplo, sí, el maestro H, o Hilarión, ¿sí? Y eh, el anciano caballero también, a quien la señora Blavatsky identifica como Narayan, ¿sí? Entonces,
todos estos maestros de sabiduría podemos llamarlos también Mahatmas teosóficos, ¿sí? Gracias, Enrique. Nada más para hacer un comentario Sí. y felicitar a Carolina por su exposición tan brillante, que fue muy, muy ilustrativa, con mucho conocimiento, y que eso nos hace a nosotros crecer más en conocimiento, en teosofía. Y muchas gracias, Caro, te felicito, enhorabuena, y gracias a ti, Enrique, también. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias Gracias. a ti, Andrés, y a todos los que con su presencia pues nutren y mantienen vivo aquí todo. Muchas gracias. Adelante, José Luis. Aló, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, José Luis, gracias. Sí, gracias. Bueno, gracias, Carolina, por el esfuerzo y el trabajo. Escuchándolos hablar a ustedes, me ponía a pensar, pues, que todos obviamente en algún momento queremos conocer al maestro, ¿no? Tal vez físicamente. Y por lo que tú explicabas, tenemos que todavía trabajar, ¿no? Para llegar a una vibración en la que merezcamos verlo, ¿no? Pero yo decía, ya al inspirarnos en el trabajo que ellos han hecho, en lo que nos han dejado, ya es un paso importante, ¿no? Pienso que el primer objetivo de la sociedad teosófica, que es la fraternidad, es uno de los pasos más importantes que tenemos que hacer para tener el honor, el privilegio de conocer al maestro, ¿no? Y ahí me ponía a pensar que, bueno, pues el servicio creo que es muy importante porque ellos trabajan por la humanidad, ellos no trabajan por ellos mismos. Entonces creo que es algo importante que debemos pensar y debemos practicar, ¿no es cierto?, para avanzar en ese camino, ¿no? ¿Qué opinas, Carolina? Gracias. Sí, no, gracias a ti, José Luis, por acompañarnos. Y no, así es, si nosotros queremos acercarnos al maestro, pues tenemos que hacer lo que hace el maestro. Primero, elevar nuestra vibración, pues el maestro lo que hace es trabajar por la humanidad, servir. Entonces, ¿cómo nos acercamos nosotros a esa vibración? Trabajando como trabaja el maestro, sirviendo como trabaja el maestro, olvidándonos del yo personal y vivir en función de los demás y del beneficio de todos, porque a veces es muy fácil querer y estimar y prestar servicio a los familiares, a los que nos caen bien, a los que queremos. Pero el reto está en tener la misma disposición de ayuda, de amor y de compasión con el que no nos cae tan bien. Y no solo con el que no nos cae tan bien, sino el que nos pone el puntapié, porque también existen, por ignorancia y por egoísmo, personas que a través de nuestro camino, en el camino laboral, en la casa o en otros lados, pues que nos ponen el puntapié. Ahí es donde está la prueba que debemos demostrar y sacar la esencia de lo que llevamos dentro, qué es lo que sé que hay en mí de ese maestro que quiero yo seguir, a quien me quiero acercar. Entonces, con un poquito, pues tampoco es que a veces nos queremos hacer cosas muy grandes y acercarnos y queremos ya conocer al maestro sin saber realmente, cuando estemos preparados, que estemos purificados, es una gran responsabilidad porque no es solamente, ay, conocí al maestro, sí, en verdad existe. Cuando lo conozca, pues es cuando aumenta el compromiso, es cuando comienza, creo yo, verdaderamente tu sendero y tu trabajo, porque vas a empezar a trabajar con lineamientos, porque de repente ahorita lo hacemos intuitivamente. Ay, quiero hacer este bien, pero cuando ya seas discípulo, ya tienes como especulaciones mías. Tu listica, haga esto, haga aquello, haga aquello, haga esto y haga aquello. Pues es un compromiso y una responsabilidad que de repente lo ven de una manera muy fácil. Yo quiero conocer al maestro. Es una responsabilidad y es un merecer. Gracias, José Luis. Adelante, Rosy. Muchas gracias. Bueno, algo que es muy importante mencionar, eso lo ha dicho mucho la maestra Blavatsky, inclusive creo que Krishnamurti lo llegó a mencionar y alguien más, no recuerdo, que el discípulo
Jamás, jamás, jamás debe estar únicamente pensando en que el maestro lo esté volteando a ver o le ponga atención. Él inclusive debe de olvidarse totalmente hasta del maestro para concentrarse en su trabajo, no estar pensando que sea su meta o su finalidad encontrarlo. Obviamente en su corazón está, pero tiene que dejar eso al lado para que se concentre en el bien por la humanidad. Debe de tener la finalidad de su trabajo, el bien común de la humanidad, y olvidarse en sí de la finalidad llegar con su maestro. Y esto me recuerda a una pequeña anécdota que hace muchos años, creo que en el 2019, le escuché ahí precisamente en la sede nacional, una persona que dio una charla muy interesante, comentaba que estaba el Señor Cristo, bueno, más bien estaba un discípulo limpiando una habitación, preparando la comida de todas las personas pobres de la región que iban a llegar a pedirle comida. Entonces, en ese momento, él estaba preparando ya todo cuando se le aparece el Señor Cristo. Entonces, pues ahí venía la pregunta, nos decían, bueno, ¿qué harías tú? Imagínate que el Señor Cristo en ese instante, pues se te acerque y te hable, ¿no? Entonces, y en eso le empiezan a tocar la puerta y estaban todas las personas esperando su alimento. Entonces, la pregunta fue, ¿qué harían ustedes? O ir atender a las personas o quedarse con el Señor Cristo, ¿no? Bueno, pero creo que el 99.9% dijeron, no, yo qué voy a estar yendo con esa persona. Si está el maestro, yo para esto he trabajado, he luchado, no, aunque me toque el rey de Inglaterra iría, o sea, tengo que estar donde está el maestro, ¿no? Pues fíjate que no, porque el maestro le dijo, si quieres atenderme a mí, vas a atender primero a tus hermanos y cubrir sus necesidades y su apoyo. Y cuando tú les ayudes a ellos, los atiendas, les des tu amor, les des su servicio, eso lo harás por mí. Entonces te quedas aquí, entonces no me vas a servir. Entonces, bueno, esa fue pues vamos, una enseñanza, se me hizo a mí tremenda, ¿no? Tremenda. Entonces, es muy importante que el discípulo se desligue con su ideal de estar buscando al maestro. Yo sé que a veces necesitamos pues una palmada o un abrazo o alguna palabra de aliento, pero yo creo que el amor que sientes tú para los demás, para ayudarlos, para servirlos, yo creo que pues eso, yo creo que llenaría más que otra cosa, ¿no? Y ahora sí que cuando llegue el momento, cuando sea por merecimiento, aparecerá el maestro, ¿no? Pero el deber es definitivamente enfocarse en el servicio que tenemos que hacer. El maestro aparecerá cuando sea y no debe de ser la finalidad primordial. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosy. Voy a leer un comentario que nos compartió Carlos, súper importante. Dice, en una carta de HPB a CINET, se pregunta por qué a Brown y se contesta, seguramente tenía karma bueno a su favor, resultado de vidas pasadas. Esto es en respuesta a lo que nos decía Isabel, por qué el señor Brown sí tuvo contacto físico con los maestros. También contesta Carlos, continúa diciéndonos, desafortunadamente no es suficiente para avanzar en el sendero iniciático. También hay que desarrollar cierto temple, carácter, discernimiento y mucha tenacidad. Y la prueba es que a pesar de que fue plenamente advertido de las dificultades del camino que deseaba emprender en enero de 1884, Brown tomó apresuradamente la resolución de presentarse a aprobación para volverse un discípulo y al igual que muchos otros postulantes, falló. Quizás eso nos comenta que hemos aceptado. O sea que no es simplemente querer, yo quiero que el maestro me vea y quiero ser su discípulo. Es un trabajo arduo y un sendero fuerte, como nos dice Madame Blavatsky, a medida que vamos subiendo se convierte en el filo de la navaja. Se vuelve angosto y peligroso, pero con voluntad todos lo podemos hacer y seguro lo haremos. Nos faltará quizás muchísimo, pero ese es el fin, todo allá llegaremos. Unos antes, otros después, nos tomará muchísimo, pero la idea es irnos preparando y tratar de ser mejores personas cada día, obrar y tener mejores pensamientos y actuar de mejor manera. Bueno, y no solamente
por querer lograr un objetivo, como nos comentaba Rosy, por querer tener contacto con el maestro. Hay que hacer el bien simplemente porque hay que hacerlo, porque es lo correcto. Gracias. Los martes. Así Y que, que se me olvidó que le sí, iba a compartir un artículo de los Mahatma Teosóficos, porque quizás muchas personas, incluso yo cuando leí el artículo, cuando sin leer el artículo, sino solo el nombre, yo dije, ay, esto está fácil, hay mucha información sobre los Mahatma Teosóficos, pero no es realmente sobre los Mahatma Teosóficos, sino el artículo que se llama así. Entonces, iba a compartir un artículo de los Mahatma Teosóficos que está corto y está súper interesante. Es un artículo de Joy Mill, se llama así Los Mahatmas Teosóficos. está muy bien. Muchas gracias, lo vamos a leer. Bueno, pues entonces, con esto, pues ya nos despedimos.